En un barrio donde las casas parecían sacadas de un cuento, vivía Max, un Golden Retriever con un pelaje tan dorado como el sol de la tarde. Max no era un perro cualquiera, su energía parecía inagotable, y su curiosidad, aún más. Los Pérez, una familia cariñosa y unida, eran sus compañeros de aventura. Su casa, con un jardín extenso y lleno de rincones por explorar, era el paraíso de Max. Lo que más le gustaba a Max era desenterrar cosas. No importaba si eran huesos de juguete que él mismo había enterrado, las coloridas flores de la señora vecina, sin querer, claro, o incluso las calcetas perdidas del señor Pérez. Cavar era su pasión, su forma de descubrir los secretos que la tierra guardaba celosamente. Cada mañana, al salir el sol, Max corría al jardín, moviendo su cola con entusiasmo. Su nariz, siempre alerta, olfateaba cada rincón en busca de nuevas pistas, nuevos misterios por resolver. Los Pérez reían al verlo, sabiendo que ese día, seguramente, tendrían que volver a plantar alguna flor o buscar algún objeto perdido que Max hubiera desenterrado. Era parte de su encanto, parte de lo que hacía a Max tan especial. Un día, la familia Pérez sintió un vacío en el corazón. El abuelo, una figura central en sus vidas, había fallecido. Era un hombre bueno, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Pero el abuelo tenía un cariño especial por Max. Siempre jugaba con él en el jardín, le daba galletas a escondidas y lo llevaba a pasear por el parque. Max, a su vez, adoraba al abuelo, siempre lo seguía a todas partes y se acurrucaba a sus pies mientras él leía el periódico. Para honrar su memoria, la familia decidió plantar un árbol en el jardín, un manzano, el árbol favorito del abuelo. Querían que el árbol creciera fuerte y sano, como el abuelo había sido. Eligieron un lugar especial, cerca del columpio donde el abuelo solía sentarse a ver a los niños jugar. El día de la plantación, todos participaron. El señor Pérez cavó el hoyo, la señora Pérez preparó la tierra y los niños regaron el pequeño árbol. Max, por supuesto, no se quedó atrás. Observaba con curiosidad, moviendo su cola y olfateando la tierra removida. Parecía entender que algo importante estaba sucediendo, algo que tenía que ver con su querido abuelo. Los días pasaron, y el manzano comenzó a echar pequeñas hojas verdes. La familia Pérez lo cuidaba con esmero, regándolo y protegiéndolo del sol fuerte. Max, aunque seguía explorando el jardín, parecía haber encontrado una nueva obsesión. Ya no se contentaba con desenterrar huesos o calcetas. Ahora, se dirigía a un lugar específico cerca del manzano y comenzaba a cavar con una intensidad inusitada. Era un comportamiento extraño. Max normalmente cavaba al azar, buscando cualquier cosa que le llamara la atención. Pero esta vez, se concentraba en un solo punto, como si supiera que algo importante se escondía allí. Sus patas se movían con rapidez, levantando tierra y dejando un pequeño agujero que cada día se hacía más grande. La familia Pérez intentó detenerlo. Max, no. Ahí no se cava, le decían, tratando de distraerlo con juguetes y caricias. Pero Max no hacía caso. Ignoraba sus llamados, su mirada fija en la tierra, su cuerpo entero dedicado a la tarea de excavar. Nunca antes lo habían visto así, tan persistente y concentrado. Empezaron a preguntarse qué era lo que tanto le atraía de ese lugar. ¿Qué secreto guardaba la tierra bajo el manzano? Un día, mientras Max cavaba con renovado vigor, sus patas golpearon algo duro. No era una piedra, ni una raíz. Era algo metálico. Max ladró emocionado, moviendo la cola con furia y escarbando aún más rápido. La señora Pérez, preocupada por lo que pudiera encontrar, se acercó con una pala. Con cuidado, comenzó a remover la tierra alrededor del objeto. Pronto, descubrió una vieja placa de metal, cubierta de óxido y tierra. Era rectangular y parecía ser parte de algo más grande. La limpiaron un poco con un trapo viejo, intentando descifrar si tenía alguna inscripción, pero el óxido lo impedía. Parece una tapa, dijo el señor Pérez, examinando la placa con curiosidad. O la cubierta de algo. Los niños, emocionados, comenzaron a hacer conjeturas. ¿Será un tesoro escondido? ¿Un cofre pirata?
¿Un mensaje secreto? Max, ajeno a las especulaciones, seguía olfateando la placa, como si pudiera entender su historia. La familia Pérez se miró con incertidumbre. ¿Qué era lo que Max había encontrado? ¿Y por qué estaba tan empeñado en desenterrarlo? La respuesta, sin duda, estaba bajo la tierra, esperando ser descubierta. La intriga y la preocupación se mezclaban en la familia Pérez. No sabían qué esperar. ¿Sería algo peligroso? ¿Algún objeto valioso? ¿O quizás, solo basura vieja? Decidieron actuar con cautela. El señor Pérez tomó la pala y, con mucho cuidado, comenzó a excavar alrededor de la placa de metal. La tierra estaba húmeda y compacta, lo que hacía el trabajo más difícil. Los niños observaban con atención, conteniendo la respiración. Max, impaciente, daba vueltas alrededor del agujero, ladrando suavemente como animándolos a seguir. Poco a poco, la placa fue quedando al descubierto, revelando que era mucho más grande de lo que habían imaginado. Y entonces, debajo de la placa, apareció algo más, una estructura de madera. Era vieja y deteriorada, pero claramente reconocible como una caja o un contenedor. «Madera», exclamó uno de los niños. «¿Qué será?». La señora Pérez se mordió el labio, nerviosa. La situación se estaba volviendo cada vez más misteriosa. ¿Qué clase de caja de madera estaría enterrada en su jardín? Y lo más importante, ¿qué contenía? Con las manos temblorosas, el señor Pérez y la señora Pérez comenzaron a retirar la tierra que rodeaba la estructura de madera. Era un trabajo delicado, ya que la madera parecía muy frágil. Cada movimiento debía ser preciso para evitar que se rompiera. Los niños observaban en silencio, con los ojos muy abiertos. Max, por su parte, parecía entender la seriedad del momento y permanecía quieto, sentado a un lado del agujero, con la mirada fija en la estructura. Después de un rato, la estructura de madera quedó completamente al descubierto. Era rectangular, larga y estrecha. Y entonces, la señora Pérez soltó un grito ahogado. «Es un ataúd», exclamó, con la voz temblorosa. El señor Pérez la miró con incredulidad. Examinó la estructura con más detenimiento y tuvo que admitir que, efectivamente, se trataba de un ataúd. Era antiguo, muy deteriorado por el paso del tiempo y la humedad de la tierra. La madera estaba carcomida y cubierta de musgo. Pero no cabía duda, era un ataúd. La sorpresa y el miedo se apoderaron de la familia Pérez. ¿Qué hacía un ataúd enterrado en su jardín? El silencio se apoderó del jardín. La familia Pérez se miraba, sin saber qué hacer. Abrir el ataúd parecía una locura, una invasión a la intimidad de alguien que había vivido hace mucho tiempo. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Además, estaba Max. Max, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, comenzó a mostrar signos de excitación. Movía la cola sin parar, ladraba suavemente y daba pequeños saltos alrededor del ataúd. Parecía ansioso por saber qué había dentro, como si supiera algo que ellos ignoraban. «¿Deberíamos abrirlo?», preguntó la señora Pérez, con la voz temblorosa. El señor Pérez dudó. «No lo sé. Tal vez deberíamos llamar a la policía». Pero los niños, impulsados por la curiosidad y la emoción, rogaron que lo abrieran. «Por favor, papá. Solo un poquito. Queremos saber qué hay dentro». Finalmente, el señor Pérez cedió. «Está bien, pero con mucho cuidado», dijo, tomando una herramienta del cobertizo. «Y si vemos algo que no nos gusta, lo cerramos inmediatamente». Max, al escuchar la aprobación, ladró de alegría y comenzó a dar vueltas alrededor del ataúd, moviendo la cola con tanta fuerza que parecía que iba a despegar. Estaba claro que, para él, la aventura estaba a punto de comenzar. Con cuidado, el señor Pérez comenzó a hacer palanca en la tapa del ataúd. La madera crujió y se astilló, pero finalmente cedió. Lentamente, levantaron la tapa, esperando lo peor. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. No había ningún cuerpo. El ataúd estaba vacío. O casi. Dentro, cuidadosamente colocado sobre una tela descolorida, había una colección de objetos antiguos.
Pequeños juguetes de madera, algunos rotos y otros aún conservando su forma original. Cartas amarillentas, atadas con una cinta deshilachada. Fotografías en blanco y negro, mostrando rostros borrosos por el tiempo. Y un viejo collar de perro, de cuero desgastado y con una pequeña placa de metal oxidada. La familia Pérez se quedó mirando los objetos con asombro y confusión. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué alguien enterraría estas cosas en un ataúd? Max, por su parte, olfateaba los objetos con curiosidad, especialmente el collar de perro. Parecía reconocer algo, como si estuviera conectado a esa historia de alguna manera. El misterio se había profundizado aún más. Ahora, no solo tenían que descubrir quién había enterrado el ataúd, sino también por qué. Con sumo cuidado, la señora Pérez desató la cinta que sujetaba las cartas. Las hojas amarillentas crujieron al tacto, como si estuvieran a punto de deshacerse. Con delicadeza, abrió la primera carta y comenzó a leer en voz baja. La carta estaba escrita con una letra infantil y temblorosa. Contaba la historia de un niño llamado Samuel, que vivía en esa misma casa hacía muchos, muchos años. Samuel amaba a su perro, un pequeño terrier llamado Toby, más que a nada en el mundo. Eran inseparables, siempre jugando y explorando juntos. Pero un día, Toby desapareció. Samuel lo buscó por todas partes, pero nunca lo encontró. El niño estaba desconsolado. La carta continuaba explicando que, con el corazón roto, Samuel había decidido enterrar sus pertenencias más preciadas, junto con el collar de Toby, en un ataúd, con la esperanza de que algún día, en el futuro, se reunirían de nuevo. La señora Pérez terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. La historia era tan triste y conmovedora. Ahora entendían por qué el ataúd estaba allí, y por qué Max había estado tan empeñado en desenterrarlo. Era como si Toby, a través de Max, estuviera guiándolos hacia el recuerdo de su amigo Samuel. La historia de Samuel y Toby tocó profundamente el corazón de la familia Pérez. Se sintieron conmovidos por el amor incondicional del niño por su perro y por su esperanza de reunirse con él algún día. Decidieron que no podían simplemente volver a enterrar el ataúd y olvidar lo que habían descubierto. Debemos hacer algo para honrar su memoria, dijo la señora Pérez, secándose las lágrimas. Sí, asintió el señor Pérez. Podríamos crear un pequeño monumento en el jardín. La idea les pareció perfecta. Eligieron un lugar especial cerca del manzano, donde Samuel había enterrado el ataúd. Con cuidado, limpiaron los objetos antiguos y los colocaron en una pequeña vitrina que el señor Pérez construyó con madera vieja. Colocaron la vitrina sobre una base de piedra y la rodearon de flores silvestres. En una pequeña placa de metal, grabaron los nombres de Samuel y Toby, junto con una breve descripción de su historia. Querían que todos los que visitaran el jardín supieran sobre el niño y su perro, y recordaran la importancia del amor y la amistad. Max, por supuesto, supervisó todo el proceso, moviendo la cola con satisfacción y olfateando las flores. Parecía entender que estaban haciendo algo importante, algo que honraría la memoria de sus predecesores. Una vez terminado el monumento, la familia Pérez se reunió alrededor de Max. Sabían que él era el verdadero héroe de esta historia. Si no fuera por su curiosidad y su persistencia, nunca habrían descubierto el ataúd ni la conmovedora historia de Samuel y Toby. Max, eres un perro increíble, dijo el señor Pérez, acariciando su cabeza. Gracias por mostrarnos el camino. La señora Pérez le dio un fuerte abrazo. Te queremos mucho, Max. Eres parte de nuestra familia. Los niños le regalaron a Max un nuevo juguete, una pelota de tenis roja brillante que rebotaba muy alto. Max ladró de alegría y comenzó a jugar con la pelota, moviendo la cola con entusiasmo. Pero lo que más le gustó fueron los abrazos y las caricias de su familia. Esa noche, mientras Max dormía a los pies de la cama de los niños, la familia Pérez reflexionó sobre lo que había sucedido. Se dieron cuenta de que la curiosidad de Max no era solo una travesura, sino una forma de conectar con el pasado, de descubrir historias hermosas y olvidadas. Y gracias a él, el jardín de su casa ahora tenía un significado aún más especial.
Era un lugar de memoria, de amor y de amistad, un lugar donde la historia de un niño y su perro seguiría viva para siempre. Y así, gracias a la curiosidad de un Golden Retriever y al amor de una familia, la historia de Samuel y Toby volvió a la vida. El Jardín de los Pérez se convirtió en un lugar especial, un recordatorio constante de la importancia de la memoria, del amor incondicional por los animales y de cómo un perro curioso puede unir a las personas a través del tiempo. Esta historia nos enseña que el pasado nunca está realmente muerto. A veces, solo necesita un pequeño empujón, una patita curiosa, para volver a salir a la luz. Nos recuerda que el amor entre un niño y su perro es un vínculo eterno, capaz de trascender las barreras del tiempo y del espacio. Y sobre todo, nos muestra que la curiosidad, aunque a veces nos meta en problemas, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Puede llevarnos a descubrir tesoros ocultos, a conectar con el pasado y a comprender mejor el presente. Así que, la próxima vez que veas a un perro cavando en el jardín, no lo regañes de inmediato. Quizás esté a punto de desenterrar algo mucho más valioso que un simple hueso. Quizás esté a punto de desenterrar una historia. Porque, al final, todos somos parte de una gran historia, una historia que se teje a través del tiempo y que nos une a todos, humanos y animales, en un lazo invisible de amor y memoria.